Hola amigos, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el poema elegíaco Se ha perdido el pueblo mexica. Esto es un poema muy triste, con tono muy solemne, que se encuentra en el texto de Visión de los Vencidos, que fue escrito por los aztecas, los mexicas, post-conquista, y que el maestro Miguel de León Portilla traduce y expone en su libro Visión de los Vencidos. Así que antes de continuar, como siempre, les invito a que se suscriban a esta página de YouTube, que se suscriban a mi canal, nos den un like a este video, nos dejen un comentario, alguna pregunta sobre el texto. Y también les invito a que se suscriban a mi página web, carinaspanish.com, para recibir recursos para la clase de literatura. También tengo mi podcast donde analizo las obras para que puedan sintonizar, suscribirse y también darnos un rating de 5 estrellas. Se los agradecería mucho. Y finalmente pueden seguirme en las redes sociales. Estoy en Instagram, en Twitter y también en Facebook, Karina Spanish. Bueno, pues vamos a ver un poco sobre el contexto histórico de lo que viene siendo la caída de México Tenochtitlan, que como sabemos se rinde ante la conquista de los españoles, siempre recordando que los españoles no ganaron por sí solos, sino que lograron alianzas muy fuertes con los enemigos de los aztecas, de los mexicas, ¿ok? Entonces, para situarnos, en abril de 1519 más o menos, llega Cortés a la ciudad de México Tenochtitlan, Tenochtitlan, se encuentra con Moctezuma. Hay un periodo de tiempo en el cual Cortés tiene que salir de la ciudad, regresa y encuentra mucho caos, pasa lo de la noche triste. En todo esto muere Moctezuma, aparentemente fue apedreado y una de esas piedras pedradas lo pone en muy malas condiciones y muere, creo que al día siguiente, algo así. Y fue sucedido por su hermano Cuitláhuac, que era más guerrero. Entonces, Cuitláhuac trata de defender la ciudad. Esto es cuando sucede lo de la noche triste, que sacan a los españoles de la ciudad de Tenochtitlan. Sin embargo, Cuitláhuac muere un poco después por cuestiones de la viruela y esta gran epidemia que se dio entre los aztecas. Diciembre de 1520, Cuauhtémoc es el nuevo Tlatoani, el nuevo emperador de los aztecas, nuevamente otro guerrero que va a liderar la lucha armada contra los españoles y sus aliados tlaxcaltecas. En junio de 1521 sitúan la ciudad de Tenochtitlan, nuevamente los españoles con sus aliados indígenas, cortan el acceso del agua dulce, porque recuerden que y hasta el mismo Hernán Cortés en la segunda carta de relación habla sobre el agua salada y que usaban la sal de la laguna. Entonces cortan el acceso al agua que les proveía pues agua dulce para beber, y les corta el acceso a las avenidas que conectaban la isla con tierra firme. Así que básicamente los aztecas, los mexicas quedan sitiados sin poder escapar, así que vamos a ver no solo pestilencia, sino que también vamos a ver mucha hambre, sed, porque les cortan estos recursos a los mexicas. Recordemos que en todo esto está aconteciendo gran mortandad por la viruela, el colitzli, creo que así le llamaron ellos, y mueren millones de personas, una de las pestes más terribles, que eso básicamente va no solamente a decimar la población, sino que también va a ayudar bastante a la conquista de los españoles, ¿no? Ese va a ser el más grande aliado, yo creo, para la derrota de los aztecas. Finalmente, en agosto de 1521, los aztecas se van haciendo hacia el norte, creo que sería hacia Tlatelolco, donde era una de estas plazas donde tenían gran mercados. Allí se van alejando los aztecas hasta que finalmente Cuauhtémoc es capturado. Él luchó hasta el final.
De hecho, él se dice que él quería morir junto a su pueblo. Sin embargo, los españoles lo capturan y todavía vive después de la conquista hasta que Hernán Cortés lo manda a ahorcar, sí, creo que lo ahorcó, lo colgó de un árbol y una muerte muy terrible. Jamás lo que hubiera querido Cuauhtémoc como un gran guerrero que era. Entonces, más o menos ese es el contexto histórico para entender los sucesos y el gran trauma que viven los aztecas, los mexicas en este trance, en este periodo. Muy bien. Pues bueno, esta obra de Se ha perdido el pueblo mexica viene de Cantares Mexicanos, que es un libro donde podemos encontrar una colección de poemas elegíacos, de cantares tristes. Recordemos que fueron escritos originalmente en náhuatl, después se van a traducir al castellano, vienen de la tradición oral, o sea, no tienen un autor, sino que más bien se pasó de generación a generación y Bernardino de Sahagún con sus escribanos van a recolectar todo este conocimiento, toda esta tradición en lo que viene siendo su obra, donde también escribe los presagios y todo eso. Se le llaman, no que esto lo necesiten para el examen de AP ni nada, pero para darles un poco más de contexto, Ignocuicatl, que eran cantares tristes, elegías, o sea, poemas fúnebres para hablar de estos eventos catastróficos. Fueron obras que coleccionaron los poetas nahuas post-cortesianos, o sea que después de Cortés se reúne este conocimiento. Y pocos años después, o sea, todavía estaba presente en la memoria colectiva del pueblo mexica. Y aquí estas dos citas las saco de Visión de los Vencidos, donde nos dice que estos cantares muestran la herida tremenda que dejó la derrota en el ánimo de los vencidos. Nuevamente muy importante recordar quién está escribiendo estos cantares. Los vencidos, los mexicas, es los que están reflejando su punto de vista. Y es uno de los primeros indicios del trauma de la conquista, que aunque ya han pasado cientos de años, 500 años, todavía podemos ver ese trauma histórico en México, ¿no? Y lo que causó no solamente la conquista, sino la colonia también, mucha inigualdad, especialmente hacia los indígenas. Y pues bueno, esto es lo que nos refleja esta obra. Solamente aquí para apuntarles el video de Miguel León Portilla, Cantares Mexicanos, lo pueden encontrar en YouTube, un poco más de contexto, no va a leer los textos en sí, los cantares, simplemente nos ofrece algo de contexto, Miguel León Portilla. Muy bien. Algunos recursos literarios que van a ser importantes para este poema es el uso del patos. Recordemos que este término griego hace referencia al uso o la apelación a las emociones. Muy importante, esto lo vamos a ver a lo largo de este poema, la referencia al llanto, a la tristeza, exclamaciones, etcétera, lo cual va a aludir a la emoción, a la tristeza que están experimentando los derrotados. El apóstrofe, porque el narrador, la voz poética, va a aclamar a sus amigos, a sus compatriotas y los va a invitar a llorar juntos. El asíndeton, que es la falta de una conjunción, como la I, por ejemplo. Luego más adelante se los voy a apuntar dónde exactamente lo vemos. El narrador testigo, que es la voz poética, es un narrador testigo. Es casi como si alguien está observando todos estos eventos y los está escribiendo, los está narrando a lo largo de este poema. Entonces, un narrador testigo, una persona que está presenciando los hechos. Vamos a ver un símil, una comparación. Vamos a ver alusiones tanto históricas como a sus dioses, mucho simbolismo, palabras que tienen una connotación muy simbólica que aluden a esta destrucción, a la tristeza. Vamos a ver preguntas retóricas, las cuales nos van a dar ese sentido de inseguridad y de incredulidad, de no poder creer y asimilar los hechos. El uso y juego de tiempos verbales que vemos reflejado a lo largo del poema distintos
tiempos verbales. Y por último, el verso libre, que no hay rima ni métrica. No sé si esto es por la traducción, porque obviamente se pierden cosas de la traducción del náhuatl al español, y también por cuestiones de ser de tradición oral, ¿no? Pues bueno, verso libre porque no hay rima y no hay métrica. Bueno, empezamos con la primera parte de este poema, Se ha perdido el pueblo mexica. Nos dice, el llanto se extiende, las lágrimas gotean allí en Tlatelolco. Nuevamente, como les había mencionado, la alusión a Tlatelolco, que fue ese último recinto, ese último lugar a donde han escapado los aztecas para tener el último enfrentamiento contra los españoles y los tlaxcaltecas. Entonces, un lugar muy simbólico de la última derrota. Entonces el llanto se extiende, las lágrimas gotean, ese énfasis, esas palabras que tienen esa connotación de tristeza, nuevamente el uso de el patos que vemos ahí. Nos dice, por agua se fueron ya los mexicanos. Recuerden que estaban en una laguna, entonces algunos de ellos tratan de escapar. Dice, semejan mujeres, la huida es general, o sea, muchos de ellos están tratando de escapar, semejan mujeres. Esto es un símil, que está diciendo que las personas, los mexicanos, parecen mujeres. Podríamos decir que es algo despectivo contra la mujer, ¿no? Pero aquí el hecho está diciendo casi como si fueran cobardes o que están sufriendo mucho como si fueran mujeres. Entonces vemos aquí ese símil para comparar a los mexicanos con mujeres muy sentimentales, un momento muy emotivo. Y la vida es general, que todos están tratando de escapar. Y como les había dicho, el uso de los verbos. Entonces, por ejemplo, el llanto se extiende, tiempo presente, gotean, tiempo presente. Por agua se fueron ya los mexicanos, se fueron, tiempo pasado. Y recuerden que es por el agua, porque las avenidas estaban cortadas, no dieron acceso los españoles, cortaron esas avenidas que tenían en la ciudad de Tenochtitlan. Luego dice, ¿a dónde vamos, oh amigos? Luego, ¿fue verdad? Entonces aquí vemos dos preguntas retóricas con ese sentido de incredulidad, de inseguridad, de incertidumbre, no saber a dónde ir, a dónde nos vamos a escapar. Nos tienen sitiados. No podemos escapar por las avenidas, ¿verdad? El agua es una laguna, puede ser fatal. No hay lugar a dónde escapar. ¿Verdad? ¿Fue verdad? O sea, ese sentimiento casi como si fuera un sueño, una pesadilla, y no lo pueden creer que todo esto en realidad ha sucedido. O amigos, como les había dicho, ese uso del apóstrofe al hacer referencia a sus amigos, a sus vecinos. Vemos aquí el uso de los símbolos de exclamación, los cuales nos indican ese llanto, ese sufrimiento. Y luego continúa diciendo, ya abandonan la Ciudad de México. El humo se está levantando, la niebla se está extendiendo. Entonces, abandonan, también está en tiempo presente. Entonces, hace referencia a eso que les dije del narrador testigo, casi como si la voz poética está observando en tiempo presente, en tiempo real, lo que está aconteciendo. Nuevamente aquí vemos el presente progresivo, present progressive, está levantando, está extendiendo, ¿verdad? Esa estructura paralela que nos indica que está sucediendo ahorita mismo, ¿verdad? Y el humo y la niebla son palabras con mucho simbolismo porque representan no solamente la destrucción y la derrota de su gran ciudad, sino también es un momento nebuloso, que no hay claridad y enfatiza esa confusión que habíamos visto también con las preguntas retóricas. Entonces, enfatizan ese sentimiento de confusión y de tristeza, ¿no? Abandonan la ciudad, o sea, tratan de escaparse, ¿verdad? Y como les había dicho, van hacia Tlatelolco o se escapan por el agua. Continuamos y dice, con llanto se saludan el Huitznahuacatl, Motelhuitzin, y disculpen con mi náhuatl pésimo, pero básicamente estamos viendo aquí una enumeración de personas que creo que es muy, muy poderoso, ¿no? Que estén mencionando los nombres de los líderes. Creo que, si no me equivoco, esta finalización de sin
Tsin hace referencia a nobles, a personas principales de la ciudad. Entonces, los está identificando por sus nombres, lo cual lo hace más real, más humano. Vemos que se están saludando con llanto, se abrazan. Entonces, vemos ese sentimiento de solidaridad entre los dirigentes de la ciudad, ¿no? Luego dice, llorad, amigos míos. Nuevamente el apóstrofe que invita, aquí vemos llorad, el uso de este verbo en imperativo, que les está diciendo, lloren, reunámonos y lloremos juntos, ¿verdad? Ese sentimiento de compartir ese sufrimiento juntos. Dice, tened entendido que con estos hechos hemos perdido la nación mexicana. Obviamente estos hechos pues estarían hablando de el asedio de la ciudad, la conquista finalizada. Hemos perdido ya como en tiempo pasado compuesto, que ya no hay nada que hacer. Hemos perdido. ¿Ah? Entonces vemos ese tiempo pasado, ya no hay una solución o una opción para poder escapar de esta realidad. ¿Ah? Ya se ha perdido la nación mexicana. ¿Ah? Dice, el agua se ha acedado, se acedó la comida. Entonces, el agua y la comida, obviamente símbolos, objetos que significan la vida. Si no hay agua, si no hay comida, no hay vida. ¿Ya? Enfatizan ese sentimiento de pérdida. Y aparte vemos el uso de las exclamaciones, ¿ya? Que enfatizan esa desesperación que sin duda alguna vivieron los aztecas dentro de su ciudad, ¿verdad? Que les cortaron el suministro al agua para poder beber y la comida pues ya limitada. Entonces había gran mortandad, ¿verdad? Entonces enfatiza eso. También aquí vemos el tiempo pasado. Ha acedado, se acedó, ¿no? Enfatiza que ya esto quedó en tiempo pasado y por lo tanto se han perdido, estaban destinados a la derrota. Dice, esto es lo que ha hecho el dador de la vida en Tlatelolco. Entonces aquí esa referencia a sus dioses, el dador de la vida, ¿verdad? Que irónicamente el que da la vida también la puede quitar, ¿verdad? Sus dioses. Y no vemos un tipo de resentimiento, yo creo, simplemente como una aceptación. Eso es lo que quisieron los dioses, nos ha tocado eso. Ah, perdón, se me olvidó también decir aquí anteriormente, es donde observamos en esta enumeración de los nombres, donde observamos el asíndeton, ¿verdad? Que va enumerando a las personas, pero sin poner el i, la y, que une con una conjunción, lo cual enfatiza ese tono solemne de las personas y de los líderes que se están perdiendo y se están saludando entre ellos. Y bueno, pues vemos esta última estrofa, dice, sin recato son llevados Motelhuitzin y Tlacotzin. Entonces, estos dos son otros líderes, como les dije, sin esa finalización que nos indica que son nobles y están siendo llevados, ¿verdad? Sin recato. No necesitamos que nos digan quién se los ha llevado. Obviamente los vencedores, los aztecas, se están llevando a sus nobles como prisioneros. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, que fue el emperador, se los llevaron, ¿verdad? Como prisioneros de guerra. Y sin recato, o sea, sin vergüenza, así se los llevan violentamente. Dice, con cantos se animaban unos a otros en Acachinanco. ¿Ya? Entonces, tanto el canto como el llanto eran muy importantes elementos en sus ceremonias, son indicios tanto de sufrimiento como de conexión con los dioses. ¿Ya? Entonces, esos cantos se animan, se tratan de dar ese apoyo mutuamente ante una circunstancia muy triste, ¿no? Y eso es algo muy humano que vemos en la religión, en las culturas, cómo el canto nos ayuda a veces a entrar en este tipo de trance para poder soportar las penas, ¿no? Eso lo vemos, por ejemplo, en los funerales y cosas así. Entonces, enfatizan estos cantos que sin duda alguna pues son símbolos y también imágenes tanto auditivas como visuales para describirnos esta escena fúnebre. Dice,
cuando fueron a ser puestos a prueba allá en Coyoacán. O sea, se han llevado a sus líderes a Coyoacán, esta ciudad que estaba en las afueras, donde se establecen los españoles, y se los llevan para ponerlos a prueba, ¿ya? Y a prueba, pues sin duda alguna puede ser muerte, puede ser tortura, etcétera, no sabemos, ¿ya? Entonces vemos, como les había indicado, un tono muy triste, muy solemne a lo largo del poema, este énfasis y repetición de donde dice llanto, lágrimas, ¿dónde está la otra? Aquí, llanto, llorad. Entonces, nuevamente, estas palabras que tienen mucha connotación de sufrimiento, lo cual, pues, obviamente se conecta a lo que les había dicho del pathos, la cuestión de nombrar a las personas, a sus líderes, lo cual lo vuelve más humano. Y pues para terminar aquí les muestro los temas principales, las sociedades en contacto, aunque en ningún momento se hace referencia a los españoles en el poema, pero obviamente pues estamos viendo lo que ha ocurrido después de haber estado en contacto estas sociedades. El tiempo y el espacio, el individuo en su entorno, nuevamente como les había dicho, esa voz poética, ese narrador testigo que está observando lo que hay en su entorno, ¿ya? Ese ambiente. Las relaciones de poder, ¿ya? Especialmente con estos nobles que se los han llevado, que han perdido, que se les ha cortado sus suministros. El texto y sus contextos también es importante, como les había dicho, están muy conscientes del momento histórico que están presenciando, ¿no? Y bueno, para finalizar les muestro esta imagen que me parece muy interesante y muy relevante, ¿verdad? El 13 de agosto de 1521, heroicamente defendido por Cuauhtémoc, esta es obviamente una imagen que romantiza a Cuauhtémoc para darnos una idea del guerrero valiente, porque lo fue un guerrero muy valiente que defendió hasta lo último a su ciudad, ¿no? Cayó Tlatelolco en poder de Hernán Cortés, y esto me parece, hasta se me enchina la piel, ¿no? Como mexicana orgullosa, no fue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy. Entonces, muy importante recordar eso. Nuestros ancestros son indígenas y son españoles. Tristemente fue un proceso muy doloroso, lo cual obviamente refleja este poema elegíaco, cómo nace una nueva civilización, una nueva cultura. Tristemente fue una derrota y un trauma que hasta el día de hoy estamos presenciando, ¿no? O sea, imagínate caminar por México. Aquí especialmente esto es en Tlatelolco, si tú vas hoy en día puedes ver este lugar. Todos los días se nos recuerda eso, ¿no? Entonces es como un trauma histórico que se ha pasado de generación en generación, y hemos tenido estas figuras de Cuauhtémoc, por cierto, Cuauhtémoc, si no me equivoco, significa águila que desciende, entonces un nombre muy simbólico y que presagiaban ya el final de esta gran civilización que lograron los aztecas. Pero bueno, entonces, para recordarnos de cómo estos textos reflejan un momento muy importante y un sentimiento que vivieron parte de nuestros ancestros, los aztecas, de ese sufrimiento que experimentaron después de haber perdido, ¿no? Y me parece muy importante no solamente leerlo como un texto literario, sino también un texto que forma parte de la identidad de lo que hoy viene siendo México. Pues bueno, gracias amigos por escuchar. Les recuerdo que nos dejen un like o algún comentario, pregunta, se suscriban al canal y también se suscriban a mis otras plataformas. Gracias por sintonizar y hasta la próxima.